Delgado Villegas nació en Sevilla el 25 de enero de 1943. Su madre, que contaba entonces con 24 años. El hambre y la miseria de la posguerra inundaban España. Su padre, un honrado trabajador, se ganaba la vida fabricando y vendiendo golosinas caseras, hechas con arrope, un líquido dulzón, negruzco y espeso que se hace con higos. De ahí el alias del arropiero, que luego heredaría su tristemente famoso hijo. Al fallecer su esposa, dejó la criatura al cuidado de su abuela. Marchó a vivir al puerto de Santa María, donde posteriormente se volvería a casar, por lo que él y su única hermana, Joaquina, fueron criados por su abuela y convivió con varios parientes diferentes que le propinaban frecuentemente palizas que le curtieron el cuerpo y endurecieron el corazón. Acudió a la escuela, pero fue incapaz de aprender a leer y escribir. Ya cuando tenía 12 o 13 años, nos venía contando que había ligado a un marica o que había pisado tal o cual niña. Era bisexual, mostraba un carácter bastante violento y la promiscuidad empezó a ser su norma de vida. Empezó a gozar de gran estima entre homosexuales y prostitutas y logró vivir a su costa. Su éxito se debía a que padecía anespermatismo, es decir, la ausencia de eyaculación, por lo que era capaz de practicar repetidos coitos en busca de un orgasmo que no conseguía alcanzar. A los 18 años ingresó en la Legión Española, donde además de iniciarse en el consumo de marihuana, motivo por el cual fue sometido a una cura de desintoxicación, comenzó a padecer de ataques epilépticos. Nunca se supo si fingidos o no, pero les valieron para ser declarado no apto para el servicio militar. A partir de entonces, se dedicaría a recorrer las costas mediterráneas, ejerciendo de mendigo, robando en las casas de campo y prostituyéndose. Es detenido en numerosas ocasiones por la famosa ley de vagos y maleantes, más tarde denominada peligrosidad social. Jamás llegó a ingresar en prisión, dado que las convulsiones neurológicas que escenificaba lo conducían a establecimientos psiquiátricos, de los que rápidamente lograba salir. Emprendió un largo vagabundeo por España, Italia, Francia, y fue dejando en su camino un rastro de cadáveres. Fue detenido el 18 de enero de 1971 en el puerto de Santa María, en Cádiz, por la muerte de Antonia Rodríguez Relinque, con la que mantenía relaciones sentimentales. Antonia Rodríguez era una disminuida mental, muy conocida en la calle Lechería, soltera, de aproximadamente 38 años, mucho mayor que él. El día del crimen la llevó en moto a un lugar del campo, solitario, donde mantuvieron relaciones sexuales. Incluso le había llegado a presentar a su padre como su novia. Este narró a la policía que siempre hacían el amor sin que nadie les viera. Lo hicimos, como siempre, de muchas formas, pero me pidió una cosa que me daba asco. Cuando me negué a ello, me insultó y me dijo que no era hombre, pues otros se lo habían hecho. La infeliz no sabía que estaba firmando su sentencia de muerte. Entonces le pegué un golpe y como no se callaba y me seguía insultando, le puse en el cuello las bragas que le había quitado y apreté hasta que se murió mientras le hacía el amor. Al parecer, cuando terminó, escondió el cadáver en unos matorrales, regresó al pueblo y nos dijo: Volví a estar con ella el lunes, el martes y el miércoles, y hubiera vuelto hoy si no me hubieran detenido. Estaba tan guapa, la quería tanto. No era mi novia. Entonces, no podía hacer el amor con ella como cuando estaba viva. Durante los interrogatorios, dejó atónitos a los policías con el relato de sus crímenes. El arropiero presentaba entonces un aspecto muy singular. Caracterizaba su rostro con un inconfundible bigote a lo Cantinflas, en homenaje al que era su personaje más admirado. Los policías se ganaron la confianza del asesino
y lograron que les llevara donde había ocultado el cuerpo. Uno de los detalles más espeluznantes que habría sobre la marcha fue la necrofilia del criminal, pues abusaba sexualmente de los cadáveres. A partir de esta declaración, y tras ganarse su confianza, empezó a relatar todos sus asesinatos, narrándolos de forma que hacía incuestionable la veracidad de los hechos. El primero de sus crímenes comprobados lo cometió en Cataluña el 21 de enero de 1964, en la playa de Lloraig, en el puerto de Garraf. Se acercó a un hombre que dormía apoyado en un muro. Era un cocinero de 49 años llamado Adolfo Folch, y le destrozó el cráneo con una piedra. Luego le robó el dinero, la cartera y el reloj. Su segundo crimen comprobado se descubrió el 20 de junio de 1967, cuando se encontró el cadáver de una estudiante francesa de unos 21 años llamada Marguerite Hélène Baudry, en Camplanas, una masía de Ibiza. Su cuerpo estaba totalmente desnudo y tenía un fuerte golpe en un ojo, así como contusiones y arañazos en el cuello. En la espalda había recibido una puñalada. El arropiero dijo a la policía que se había ganado su confianza, que le robó una cadena con una medalla que llevaba en el cuello y que abusó de ella una vez muerta. El tercer asesinato admitido y probado fue el de Venancio Hernández Carrasco, el que hallaron muerto en las aguas de Tajaña el 20 de julio de 1968. Había salido al trabajo en un viñedo de su propiedad a orillas del río cuando se encontró con el arropiero, que le pidió algo de comer. A lo que Venancio le respondió que si quería comer, que trabajara, que era joven. Esto ofendió al arropiero, que atacó a su víctima con el golpe del legionario y lo arrojó al río. Hasta esa confesión, todo el mundo creyó que había muerto ahogado por accidente. El cuarto asesinato se trataba de un barcelonés que contrataba regularmente sus servicios por el precio de 300 pesetas a la sesión. Se encontraba en la tienda de muebles, propiedad de este industrial, escenario habitual de sus reuniones, cuando Manuel le solicitó 1000 pesetas, argumentando que tenía una necesidad urgente. El cliente prometió dárselas al final, pero concluido el acto, le pagó solo 300 de rigor. Una vez muerto, le robó las sortijas, el reloj y la cartera. Por eso le pegué en el cuello, con el canto de la mano, y cayó al suelo. Cuando le estaba quitando la cartera se despertó y empezó a insultarme, él a mí, por lo que agarré un sillón, le arranqué una pata y le di con ella, en la cabeza. Después lo rematé estrangulándolo, le partí el cuello. La quinta víctima comprobada fue una mujer de 68 años, Anastasia Borrella Moreno, una mujer menuda y vivaracha que trabajaba en la cocina de un bar, el Iruru de Mataró. Así fue como el 23 de noviembre de 1969 salió camino de su casa y nunca llegó a ella. 4 días más tarde, unos niños que jugaban en el túnel de la Riera Sirena, a unos 300 metros del domicilio de Anastasia, encontraron el cadáver. Estaba cubierto con un plástico boca arriba, con las ropas subidas. La habían matado a golpes con un ladrillo. El arropiero explicó que aquel día tenía ganas de una mujer. Al encontrarse con la anciana, le preguntó si quería tener sexo con él. Anastasia reaccionó indignada y la amenazó con avisar a la policía. Por eso la mató y la tiró al torrente seco. Como se veía desde arriba, bajó para esconderla en el túnel. Se sintió excitado y abusó de su víctima. Este acto de necrofilia lo repitió todas las noches siguientes hasta que el cuerpo fue encontrado. El crimen reconocido tuvo lugar el 3 de diciembre de 1970 y la víctima era un amigo del arropiero. Se llamaba Francisco Marín Ramírez, tenía 24 años, era de Córdoba y vivía en la misma calle que Antonia Rodríguez, la novia oligofrénica del criminal. Cuenta el arropiero, iba con Francisco en una moto, cuando en medio de la carretera el muchacho le hizo algunas caricias, cosa que le sacó de quicio. Paró la moto
y le asestó su célebre golpe del legionario. El muchacho se quedó sin respiración y le pidió que lo llevara a recuperarse junto al río. Allí, según Villegas, volvió a insinuársele y por eso lo tiró al fango. Boca abajo e inmóvil, el cadáver fue localizado flotando a 12 kilómetros del lugar del crimen. A partir de aquí, el arrepiero se culpó de tal cantidad de crímenes que desbancó a muchos considerados en el mundo como los primeros en cuanto a número de víctimas. En San Feliu de Guíxols, dijo haber estrangulado a una extranjera. En Alicante, dio muerte a una mujer a navajazos. En Barcelona, a un homosexual al cual estranguló con un cable. En Valencia, a una mujer a la cual asesinó y luego metió en una cuba. Confesó tantos crímenes a la policía que los agentes encargados del caso creyeron que se encontraban ante un fabulador extraordinario, por lo que acortaron sus crímenes probables a una lista más verosímil de solo 22, de los cuales llegaron a probarle solo 8. Pero el arrepiero dio tantos detalles y tan precisos de sus delitos, algunos cometidos fuera de España, que su abogado siempre creyó que su cliente era sin lugar a dudas el más grande asesino de la historia. De los 48 asesinatos que se atribuyó, especificó que estuvo a punto de matar a 6 personas más para satisfacer su apetito sexual durante sus siniestras andanzas por Francia, Italia y España. Solo se llegaron a probar 8, debido a su extrema complejidad que hubiera precisado la colaboración policial a nivel europeo. Faltaron acusaciones particulares, habían pocos testigos. No se llegó a celebrar ningún aviso oral, sino que con base en la ley de enjuiciamiento criminal se emitió un autoseguimiento libre por el que quedó archivada la causa y se ordenaba su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. Que estuvieron en su caso coincidían en que no se le podía poner en libertad porque es un criminal nato, un asesino que puede hacer mucho daño siempre mientras viva. Por su alteración genética, carecía de conciencia, de sentido de la culpabilidad, de remordimiento. Creía que era normal, incluso cuando asesinaba. Cortocircuitados los sentimientos, lo hacía con la mayor tranquilidad, sin parpadeo, ni aceleración cardíaca, ni una gota de sudor. Describió con la mayor frialdad posible cómo en Roma mató a su patrona porque se había encaprichado con ella porque era demasiado gorda. En París se encaprichó con una joven que pertenecía a una banda de atracadores. Como estos se negaron a admitirlo en el grupo, acribilló a los 4 con la metralleta de uno de ellos. En la capital francesa, antes de ser expulsado del país por indocumentado, mató a otra chica por chivata, estrangulándola lentamente. Prosiguió con sus andanzas por la Costa Azul, asesinando a una señora de unos 40 años que se lo llevó a su lujoso chalet. Ella se empeñó en que durmieran juntos. Contrariado, le machacó la cabeza con una piedra. Le robó el dinero y las alhajas, igual que haría con un hombre que al verlo dormido en la playa se ofreció a que lo hiciera en su casa. Tras invitarle a cenar, intentó mantener relaciones sexuales con él. Un apretado cable alrededor del cuello del anfitrión puso fin a su generosidad. Curiosamente, el estrangulador del puerto aportó un dato que ayudó a la Interpol a cargarle la autoría del crimen. Recordó que al mantener contacto íntimo con la víctima, se quedó dentro del recto de ésta el vendaje que le cubría el dedo con el que le penetró. El informe del forense establecía que efectivamente, al hacerle la autopsia, le habían encontrado unas gasas en tal lugar. Nunca fue legalmente juzgado, ni por tanto culpado por sus crímenes. Al serle detectada una grave enfermedad psiquiátrica, se le declaró falta de responsabilidad penal y la Audiencia Nacional ordenó en 1978 su internamiento en un centro psiquiátrico. Nunca estuvo fijo en un centro psiquiátrico. Estuvo mucho tiempo en Carabanchel de Madrid y en Forcalquier de Alicante. Los últimos años de su vida lo pasó ingresado en el psiquiátrico de Santa Coloma de Gramenet en Barcelona, de donde podía salir a pasear libremente. Falleció en 1998, víctima de una afección pulmonar.
En los psiquiátricos subsistía con altibajos en su esquizofrenia, que se completaba con su cuadro de delirio megalomaníaco y desorientación temporoespacial, así como una fuerte tendencia al autismo, lo que le aislaba del mundo que lo rodeaba. La enfermedad pulmonar que finalmente lo mató fue debida al tabaco, ya que se le pasó largos años de su reclusión fumando un cigarro tras otro, devorando cajetillas, hasta desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es irónico que el mayor asesino de España fuera a su vez asesinado por el tabaco, uno de los mayores asesinos del mundo. Manuel Delgado Villegas no tuvo abogado defensor hasta 6 años y medio después de ser detenido. Entre sus récords está el de la detección preventiva más larga sin protección legal. Fue el primer criminal al que se le llevó en avión por España para comprobar la veracidad de sus aterradores relatos. En las pruebas médicas se le detectó el cromosoma XYY, conocido universalmente como el de la criminalidad por su doble Y, distintivo de virilidad. A quienes lo poseen se les ha llamado también superhombres, lo que no deja de ser un sarcasmo, dado que frecuentemente suelen observarse alteraciones sexuales. El arropiero en sus últimos años fue un hombre muy singular, con enorme barba y pelo largo, como si fuera el Robinson de los psiquiátricos. El avance de su enfermedad hizo imposible en los últimos años mantener una conversación coherente con él. Salvador Ortega Mullén fue el policía que se ganó su confianza y logró penetrar más lejos en las fechorías del arropiero. Gracias a Salvador Ortega fue descubierto en su totalidad.